Mónica Santino, jugadora de fútbol y directora técnica del fútbol femenino argentino. Trabaja en el club La Nuestra de la Villa 31. Está en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y fue nombrada personalidad destacada del deporte en la ciudad por su trayectoria en el mundo del fútbol femenino, siendo la primera mujer del mundo del fútbol que recibe esa distinción en la legislatura. Futbolista absoluta. Absolutamente. Bueno, gracias, buenas noches, gracias a las compañeras, a ustedes que están acá para escuchar, a quienes estén mirando. Siempre, como decía Caro cuando empezó, ¿no?, que le podemos poner palabra y pensamiento a esta temática es muy importante. Es importante porque estamos hablando de derechos en un país que nos enorgullece porque todos los derechos los hemos ganado en la calle, los hemos ganado peleando, tenemos una tradición muy larga en eso. Y lo que respecta al deporte, lo que significa un club, ¿no?, lo que son los clubes como comunidad organizada o espacios que se arman, que también nos llenan de orgullo porque yo diría que son casi únicos en el mundo, ¿no? No conocemos otros países del mundo que los clubes donde se practica el deporte sean lo que son en Argentina, con todo lo que eso implica. Y la verdad que mujeres y diversidades también hemos pertenecido a ese mundo de clubes desde siempre, y lo que se nos ha asignado por lo general desde ese inicio de clubes, que algunos tienen más de 100 años, que como también decía Carlos, sus estatutos ya quedaron viejos, siempre hemos tenido participación, siempre, permanente, siempre hemos sido sostén de esas instituciones deportivas, y de una u otra manera se ha invisibilizado esa historia como en tantísimos otros rubros, ¿no? Hay un rescate histórico que se dio del feminismo en esta última parte o en estos últimos años, de encontrar la historia de cantidad de compañeras vinculadas a esos clubes, que es interesantísimo, ¿no? No hace mucho, ahora unos 4 años, nos invitó una peña en Newell's Old Boys de Rosario. Vieron lo que significa el fútbol en Rosario. Creo que es una de las ciudades más futboleras de Argentina, y cómo está dividida la ciudad entre Newell's y Central, y lo mismo un poco lo que pasa en La Plata con Gimnasia y Estudiantes. Pero una peña íntegra de mujeres nacía ese día y se llamaba Peña Ana Margarita, y Ana Margarita había sido la esposa del fundador de Newell's, pero nadie había rescatado su historia. Y Newell's arrancó como una escuela y los dos eran maestros, eran docentes, y Ana Margarita era la que se había puesto la escuela a la espalda, entonces mucho se puede atribuir la fundación de Newell's en realidad más a una mujer que a un varón. Y estas compañeras, todas fanáticas de Newell's, abajo de la tribuna de Newell's, con un mural de Diego, con la camiseta de Newell's, bueno, con todas esas cosas que los que amamos el fútbol nos gustan tanto, ¿no? Y nos conmueven, no importa de qué cuadro seamos. Estas pibas estaban rescatando la historia de una compañera fundadora, a la par de su compañero varón, pero que prácticamente había sido sepultada, ¿no?, en la historia. Entonces, la verdad que nosotras hace muchísimos años que jugamos al fútbol. De un tiempo a esta parte, yo creo que de la mano de los feminismos hablamos más de fútbol de mujeres, tenemos una presencia un poco mayor en los medios de comunicación, los canales del Estado que transmiten los partidos, y cosas que en la época que jugábamos nosotras, yo fui jugadora de Old Boys en los años 90, no imaginábamos, pero ni de casualidad, están pasando, pero la verdad es que no somos una moda. Que hay un registro de un partido en Buenos Aires en el año 1923. Arranqué así como muy Felipe Piña la charla, porque me parece que la historia es un músculo importantísimo, ¿no?, que lo tenemos que ejercitar permanentemente de lo que estemos hablando, ¿no?, porque no es una casualidad que los pueblos nos roben la historia, ¿no? La historia del motor de lo que somos, de quiénes fuimos, quiénes fueron nuestros antecesores, quiénes somos hoy y qué podemos ser para adelante. La historia es vital, es importantísima. Entonces estos grupos de pibitas que están empezando a jugar y que llenan espacios de escuela y que cada vez se ve más, empiezan a tener ídolas mujeres, algo que tampoco pasaba en nuestra época. Saben 4 o 5 nombres de jugadoras de selección. Nosotras que éramos futbolistas apenas sabíamos quiénes jugaban en la selección y quiénes jugaban al fútbol. Y bueno, y pasan una cantidad de cosas que me parece que tiene que ver con lo social y lo que significó el feminismo en la calle. Hay para nosotras un antes y un después, en el 2015, que nosotras desde el deporte, desde el derecho a jugar,
lo leemos como una bisagra, una popularización de los feminismos. Antes de eso eran muy poquitos los sectores feministas que se interesaban en el deporte, diría que casi nada, y mucho menos en el fútbol, porque lo consideraban tan de varones y también con cierto desprecio de clase, un deporte de negros, que no valía la pena mirar, ¿no? Entonces era muy raro encontrar que alguien hablara de fútbol en un encuentro de mujeres. Ahora vamos a asistir a San Luis este fin de semana al encuentro plurinacional de mujeres, travestis, trans, lesbianas y diversidades. Y de la grilla de talleres oficial hay un taller de feminismos y fútbol. Entonces, ese ingreso a la agenda del movimiento de mujeres empujó y un poco también, yo creo, fue artífice de lo que en Argentina consideramos la semi-profesionalización del fútbol femenino, con todo lo que falta, encarnado en la figura de Maca Sánchez, porque fue la que hizo la denuncia como trabajadora, pero en un contexto histórico que permitió y le dio colchón a esa denuncia de Maca. Cuando nosotras jugábamos era muy fácil dejarnos solas gritando en el vestuario, ¿no? Tipo, como decía Carlos, bueno, ahí está la loca, listo, y no existían redes. Entonces, ¿cuál es la gran noticia de este tiempo? Bueno, las redes, ¿no? Y esto lo aprendimos del feminismo, cómo nos sostenemos unas a otras, cómo articulamos unas a otras, y eso es evidentemente político. Y hoy también quiero rescatar la palabra política en estos tiempos donde asistimos a ataques permanentes a lo que significa la militancia política, que puede ser partidaria, puede ser social, puede ser, no sé, en una cooperativa, en un centro de estudiantes, en montones de lados, pero es la única herramienta que tenemos para transformar el día a día las personas que nacimos casi sin privilegio o con muy poquito, que no tenemos la vida resuelta y no hay otra forma de resolverla que sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del fútbol feminista, hablamos de esa conciencia política que es fundamental, hablamos de conciencia de clase, porque no es lo mismo jugar en la Villa 31 como jugamos nosotras que alquilar una cancha en Palermo, y una conciencia de género porque no puede haber nada más importante que la compañera que tengo al lado. Entonces, en estas tres patas es que nos animamos a hablar de fútbol feminista en estos tiempos, y ese programa, esa organización que pudimos armar en la Villa 31, mucho tiene que ver con este proceso, porque nosotras consideramos ahí al fútbol una herramienta estratégica para erradicar la violencia de género. ¿Por qué? Porque encontramos una estrategia de empoderamiento colectivo en esa práctica de fútbol en una de las canchas más emblemáticas de la Villa 31, que es la cancha del barrio Güemes. Si ustedes van a la villa ahora o fueron, vieron que ahora está el Ministerio de Educación, pues sí, un canto a la desigualdad, clavado en la villa. Está el Ministerio de Educación, que parece un palacio, y enfrente de eso las casas nuevas o las viviendas nuevas, ¿no? En este proceso de urbanización bastante extraño que asistimos a la Villa 31. Bueno, esas casas son casi de lata, con durlock, con digamos, muy mala condición, y el edificio del Ministerio tiene todo, y cuando arrancó la pandemia era el único lugar de la villa que tenía agua y luz, y ustedes saben que los contagios en el barrio empezaron cuando tuvimos 10 días sin agua. Bueno, en este contexto, no puedo dejar de decirlo porque es una injusticia, que es como una patada en el estómago. En este contexto nosotras nos adueñamos de una cancha del barrio. ¿Cómo lo hicimos? Con los códigos del barrio, ¿no? Necesitábamos un espacio para que ese grupo de pibas la entrenen, y la verdad que las pibas usaban la cancha a cuentagotas, un poco con lo mismo que pasa en los clubes, ¿no? O lo que contaba Caro de los espacios de ajedrez. Yo creo que hay ahí como una matriz, una línea común que es para todos los deportes. Nos peleamos casi cuerpo a cuerpo con los pibes, allá por el año 2007, hoy tenemos un horario que es aquel que conquistamos, ¿no? Ese horario histórico, martes y jueves de 18 a 20, a fuerza de piña, de quedarnos, de presencia, de algún palo que voló por el aire, pero nosotras estábamos ahí con viento, lluvia, sol, lo que fuera, en lo que nosotras consideramos la pedagogía de la presencia, que en los barrios es fundamental, es importantísimo. Uno no puede ir al barrio a decir voy a hacer esto a los 3 meses e irse, porque de eso es lo que la gente está absolutamente cansada. Entonces, un proceso que fue arrancando con 10, 15 pibas adolescentes, hoy somos más de 300, desde los 5 años hasta los 50, un cuerpo técnico de 11 compañeras, todas mujeres, directoras técnicas, con educadora popular, trabajadora social, porque lo que pasa ahí todavía es mucho más que el fútbol, no es solamente lo que pasa en la cancha. Entonces, la demostración efectiva de que el deporte como derecho ejercido en un barrio
apoderándose de ese derecho, no para hacer asistencia y caridad, es para poner un derecho en movimiento, bueno, produce estos cambios. Produce esto, una piba que le dice al compañero varón, ahora voy a jugar la pelota yo, vos quedate cuidando a los pibes, es mi turno. Martes y jueves, la verdad que no conocemos nada más feminista que eso, ¿no? Y está ahí, y es con el fútbol, que es nuestro juego, que es el que nos explica, el que nos da identidad, el que explica a nuestra familia, explica a nuestros barrios, porque ustedes saben que el fútbol es mucho más que eso, ¿no? Entonces, a partir de esa práctica de poner la pelota bajo la suela, levantar la cabeza, recupero dignidad, autoestima, entiendo que las transformaciones son colectivas porque si no, no puedo avanzar en la cancha, ese juego, esa revolución es para nosotras eminentemente feminista y una gran herramienta para empezar a erradicar la violencia de género, imaginar cuerpos, nuestros cuerpos que no están únicamente hechos para la maternidad, podemos hacer muchísimas otras cosas. Y la maternidad la podemos desear y planearla, no tiene que llegar porque tiene que llegar, no tiene que ser un mandato cultural y poder avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, para nosotros el fútbol puesto así en un barrio fue inmenso, aprendimos un montón. Todo esto que estoy diciendo lo aprendimos con las pibas, no somos un grupo iluminado, somos más bien un espacio de liberación feminista en donde estamos aprendiendo permanentemente de este derecho a jugar, lo que significa el cuerpo, un vínculo, un territorio y un lenguaje, ¿no? Completamente distinto. Y pensar, digo, ahí no la pata porque hablamos mucho de políticas públicas, las compañeras lo mencionaron muchas veces, cómo se vinculan las organizaciones sociales con el Estado, ¿no? Cómo hacemos un puente para que esa política pública sea efectiva y sostenida, para que pensemos los ingresos con respecto al deporte que no sean únicamente para un campeonato y que vayan 3 funcionarios de turno a sacarse una foto y ahí terminó. ¿Cómo podemos profundizar eso? Porque tenemos un campo enorme en Argentina para hacer un deporte social de base que puede estar conectado con el alto rendimiento o simplemente mejora vida de personas. Y me parece que tenemos las condiciones para eso, que no hay que perder el tiempo, que hay que sentarse a discutir con profundidad esa política pública, que es, nosotras creemos todavía una materia pendiente en democracia, y que es una muy buena manera para entender la importancia que tiene el otro y la otra. En tiempos donde otra vez nos están corriendo a romper lazos y a pensar que lo único que importa soy yo, y muchas veces el deporte puede ser fuente de esas ideas meritocráticas que no tienen nada que ver con lo colectivo y con el transformar, ¿no? Así que para nosotros el fútbol es todo eso, y ponerle perspectiva de género al derecho a jugar significa una sociedad mejor, igualitaria, pero también significa mejorar vida a cantidad de personas.